Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo análisis. El día de hoy veremos cuánto gana el youtuber rodando hacia la libertad. Veremos la evolución del canal de estos chicos que se han decidido pues viajar en motorhome en una Mercedes Sprinter del 97. Son Flor y Juan. Les mando un saludo si ven este vídeo y muchísimos éxitos, y que espero que lo vean, ya que les voy a decir a lo largo de este vídeo pues unos cuantos consejos, ya que como hemos analizado a muchísimos youtubers, pues yo creo que podríamos darle algunos consejos, ya que hace poco más de un año que empiezan a subir contenido más en serio. Subieron un vídeo hace 2 años, ahora lo veremos. Antes quería mandar un saludo a Patty la muñeca zombie, que me recomendó muchísimos youtubers para analizar, me ha dejado muchísimo trabajo. Muchas gracias, Patty, mando un saludo. Y luego tenemos a Jorge Romero, que también le gustaría saber cuánto ganan rodando hacia la libertad. Y Hugo Cosani también me recomienda un vídeo de rodando hacia la libertad de Argentina, que son viajeros en motorhome. Y bueno, amigos, pues me ha gustado muchísimo, me he visto algunos vídeos suyos, ¿verdad? Y pues les vamos a ayudar. Podemos ver aquí que también están subiendo shorts, parece interesante. Ya sabéis que por el tema de la monetización que recibes a mí, pues no me gusta, pero sin embargo no cuesta nada escoger uno de los vídeos y sacar un short, tan solo pues unos segundos o unos minutos, quiero decir, de trabajo, y pues te está generando pues más visitas, más visualización, un posible crecimiento de tus seguidores. Este último vídeo hace 2 días 38.000 visitas con tan solo 38.300 suscriptores, así que este canal va a despegar muy pero que muy pronto. 37.000, 33.000, 2.000, 40.000, 77.000. Os digo, pues la verdad es que son una pareja increíble, así que se lo merecen. Os deseo pues muchísimo éxito, y vamos a ver los primeros vídeos, así veremos lo que os contaba al principio del vídeo. Tenemos este primer capítulo, rodando hacia la libertad. Así comienza pues nuestro sueño. 12.000 visitas hace 2 años. Luego estuvieron un año sin subir pues el segundo vídeo, el capítulo 2, su primer destino, y luego ya subieron pues más frecuentemente, empezaron a subir más vídeos, ya que de buen principio pues generaron muy buena audiencia. La verdad es que pocos youtubers pues sucede así. Hay muchos youtubers, muchísimos, que suben contenido, incluso youtubers que llevan 3 años subiendo contenidos y no logran tener absolutamente más de 1.000 visitas, por decir algo. O sea, he visto canales de todo tipo, y pues a ellos les fue muy bien, la verdad, que aprovechen. Ahora les diremos pues los varios consejos. Vamos a ver antes los vídeos más populares de rodando hacia la libertad, de Flor y Juan, que les mando un saludo. Soñábamos con tener este patio. 156.000 visitas, 137.000, 100.000, 80.000. Ya podéis comprobar que es un canal nuevo. Los últimos vídeos son los que tienen más visitas, exceptuando este de aquí. Pero la verdad, el primero también tan solo tiene un mes, así que esperad a que tenga pues un año. Yo creo que tendrá bastantes visitas, superando el 500.000 seguro. Así que muchísimos éxitos. Este 2022 es vuestro año. Y ahora pues les podríamos recomendar que pongan, por ejemplo, como hemos visto en otros youtubers, pues las donaciones aquí, enlaces del PayPal o de Mercado Libre, o el tipo que quieran usar. Luego también pues crear una página web y vender su propio merchandising. Ya sabes, hay páginas web en los que tú pues tan solo tienes que hacer el diseño. Puedes contratar a través de Fiverr o de otras plataformas pues un diseñador, y por $10 aproximadamente pues te podría hacer un logo, y luego pues vosotros lo estampáis en camisetas, en tazas, y así podríais pues obtener otros ingresos. Luego también la opción de unirse, que también lo hemos visto a muchos youtubers. Hay bastantes formas de monetizar, de sacar unos ingresos extras respecto a YouTube, no tan solo con la publicidad. Y luego también pues la gran repercusión, la audiencia, además de las colaboraciones pues que pueden hacer, como un vídeo creo pues que una amiga les invitaba pues a un sitio a dormir,
pues ellos hacían publicidad, pues más adelante podrían hacerlo ya con clientes, en vez de que ellos le ayuden, pues hablando con hoteles o cualquier tipo de persona que tenga cualquier propiedad turística de vacacional, pues cobrarle X y hacer promoción. Y bueno amigos, pues a ver si quiere cargar esto. Y vamos a ver ahora pues las estadísticas de Rodando hacia la Libertad. Espero que os esté gustando el vídeo. Háganmelo saber en los comentarios si conocían a este canal, qué les parece el canal de Flor y Juan. Y bueno amigos, pues 107 vídeos subidos, como hemos comentado, tiene poco tiempo y son muchos vídeos. 38.200 suscriptores y 3.247.000 visitas, youtubers argentinos que viajan de Argentina a Alaska en motorhome, la Mercedes Sprinter como comentábamos, y están aumentando un 123% sus visitas respecto al periodo anterior, 488.291 en los últimos 30 días. Podemos ver aquí cómo está subiendo, se ha viralizado su contenido, 150.000, 90.000, 109.000, muy buenas visitas. Según Social Blade estaría generando entre 111 y 1.800 dólares de ganancias. Y los suscriptores también se han disparado un 113%, 3.100 nuevos suscriptores estos últimos 30 días. Visitas promedios tenemos unos 16.200. Y aquí podemos ver su gráfico histórico que queda este mes de diciembre aún por reflejar, 225.000 en noviembre de 2021 y este mes pues también romperán récord. En junio de 2021 lograron 322.000 y este mes de diciembre pues como podemos observar están teniendo 488.000 al día de hoy. Y que enhorabuena, este canal para 2022 pues llega a los 100.000 seguro, va a despegar. Y vayamos a ver ahora cuánto gana Rodando hacia la Libertad en YouTube con estas 488.291 visitas. Lo dividimos entre 1000 para saber el CPM, esto entre 2 ya que no todas las visitas se monetizan, y el CPM promedio de Argentina de 1.2 dólares, que serían 292 dólares de ganancias. Sería cuánto gana Rodando hacia la Libertad en YouTube. Y vamos a convertirlo en pesos argentinos. Vamos a hacer el proceso que, como vosotros me habéis comentado, pues el peso argentino se cobra en dólar blue, que son 200, y serían en dólar oficial 29.982. Y este número pues debemos multiplicarlo por 2. Vamos a copiarlo aquí. 29.982 por 2 serían 59.964 pesos argentinos, lo que estaría ganando Rodando hacia la Libertad. Así que bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Háganme saber en los comentarios si los conocíais, desde dónde me estáis viendo, y también si queréis que analice a algún youtuber en especial, pues también me lo podéis dejar en los comentarios. Bienvenidos a los nuevos, espero que estéis disfrutando del contenido. Muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el próximo análisis. Los datos proporcionados son meramente especulativos y no tienen que ver con la realidad. Son sacados de internet que están al alcance de todo el mundo con el fin de entretener y motivar. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a vuestro canal ¿Cuánto paga YouTube? El canal donde os muestro a vuestro youtuber favorito cuánto dinero gana para que os motive a empezar vuestro canal de YouTube.